La hija de la familia enemiga estaba en su lecho de muerte. Su única esperanza era el curandero apache al que tanto odiaban. En el año 1847, en las montañas escarpadas de Nuevo México, donde las águilas volaban entre picos cubiertos de nieve y los vientos llevaban susurros de historias ancestrales, vivía un hombre cuyo nombre significaba lobo que camina en silencio. Quemé había recibido este nombre no por ser feroz como un depredador, sino por su capacidad de moverse entre los mundos con sabiduría callada y comprensión profunda. A los 32 años, este curandero apache se había convertido en una leyenda tanto entre su propia gente como entre aquellos que lo conocían solo de nombre. Su choza se alzaba en un claro oculto entre pinos centenarios, donde un arroyo cantaba melodías eternas mientras corría hacia el valle. La construcción era simple, pero perfecta en su funcionalidad. Paredes de adobe que mantenían el calor en invierno y el fresco en verano, un techo de vigas de cedro que había resistido décadas de tormentas y ventanas estratégicamente colocadas para permitir que la luz del amanecer iluminara su mesa de trabajo donde preparaba sus medicinas milagrosas. Quemé era hijo de Ayana, una mujer medicina respetada, y de Takoda, un guerrero que había preferido las artes de la paz a las de la guerra. Desde niño había mostrado una conexión especial con el mundo natural que rodeaba a su pueblo. Podía identificar plantas medicinales desde los 5 años. Sabía cuándo una tormenta se acercaba días antes de que aparecieran las nubes. Y tenía la rara habilidad de calmar tanto a animales salvajes como a personas angustiadas con solo su presencia. La tragedia que definió su destino llegó cuando tenía 17 años. Una epidemia de viruela, traída por comerciantes blancos, devastó su pueblo. Quemé vio morir a su madre, quien había luchado incansablemente para salvar a otros, seguida poco después por su padre, quien no pudo soportar la pérdida de su compañera del alma. En el transcurso de 3 meses terribles, Quemé perdió no solo a sus padres, sino a la mayoría de su familia extendida, incluyendo a 2 hermanas menores que adoraba. Esa pérdida podría haber quebrado a cualquier joven, pero en Quemé despertó una determinación férrea. Se juró que dedicaría su vida a aprender todo lo posible sobre el arte de curar, no solo para honrar la memoria de su madre, sino para asegurarse de que ninguna familia tuviera que sufrir lo que él había experimentado. Viajó por todo el territorio apache, aprendiendo de cada curandero anciano que estuviera dispuesto a compartir su conocimiento. Estudió con chamanes navajos, sanadores pueblo e incluso con algunos médicos mexicanos que respetaban la sabiduría indígena. Durante 15 años, Quemé había perfeccionado su arte. Su reputación se extendía mucho más allá de las fronteras de su tribu. Se decía que podía curar enfermedades que dejaban perplejos a los doctores educados en Europa, que sus manos podían sanar huesos rotos con solo tocarlos, y que su comprensión de las plantas medicinales era tan profunda que parecía comunicarse directamente con el espíritu de cada hierba. Pero quizás su don más extraordinario era su capacidad para ver más allá de los síntomas físicos, hasta las heridas del alma que a menudo causaban enfermedad en el cuerpo. Quemé entendía que los humanos eran seres complejos, tejidos de carne, mente y espíritu, y que la verdadera sanación debía abordar todos estos aspectos. Su vida había sido de soledad elegida. Aunque varias mujeres apaches habían mostrado interés en él, Quemé nunca había encontrado a alguien que compartiera su pasión por la sanación o que entendiera la profundidad de su compromiso con su vocación. Se había resignado a una vida de servicio solitario, encontrando propósito en cada vida que salvaba, cada dolor que aliviaba, cada familia que mantenía unida a través de su medicina. La noche del 15 de octubre de 1847 había comenzado como muchas otras. Quemé estaba en su mesa de trabajo, iluminado por la luz dorada de una lámpara de aceite, clasificando hierbas que había recolectado durante su última expedición a las montañas sagradas. Sus manos se movían con la precisión de años de práctica, separando raíces de echinacea de corteza de sauce blanco,
hojas de artemisa de flores de manzanilla. Cada planta tenía su lugar específico en los pequeños recipientes de cerámica que había creado él mismo, marcados con símbolos que solo él podía leer. El aroma de las hierbas secas llenaba la choza con fragancias que contaban historias de montañas lejanas, praderas donde pastaban bisontes y valles ocultos donde crecían plantas que existían solo en esos lugares sagrados. Era un perfume de sabiduría ancestral, de conocimiento acumulado durante generaciones, de conexión profunda con la madre tierra que nutría a todos los seres vivientes. Keme estaba tan absorto en su trabajo que casi no escuchó los primeros sonidos que venían del exterior. Cuando finalmente prestó atención, reconoció inmediatamente el sonido de caballos acercándose a galope. Pero había algo en el ritmo de los cascos que sugería urgencia desesperada en lugar de agresión. Se puso de pie lentamente, sus sentidos alerta. Durante años de conflicto entre apaches y colonos mexicanos, había aprendido a distinguir entre diferentes tipos de visitantes nocturnos. Los golpes en su puerta llegaron momentos después, no con la fuerza de soldados preparados para atacar, sino con la desesperación de alguien que buscaba ayuda con urgencia vital. Kema se acercó a la puerta con cautela, pero sin miedo. Su reputación como curandero le había ganado cierto respeto incluso entre aquellos que podrían considerarlo enemigo. Cuando abrió la puerta, la imagen que se presentó ante él era tan inesperada que por un momento creyó estar soñando. Don Alejandro Mendoza, el hombre más poderoso y temido de toda la región, estaba parado en su umbral. Pero este no era el don Alejandro que todos conocían, el terrateniente arrogante que controlaba miles de hectáreas, el político influyente que podía decidir el destino de pueblos enteros con una palabra, el enemigo implacable que había declarado guerra personal contra todos los apaches del territorio. El hombre que estaba frente a Keme era simplemente un padre destrozado. Su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada y sucia por un viaje apresurado. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba desordenado como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente en desesperación. Sus ojos, que normalmente brillaban con autoridad y confianza, ahora estaban enrojecidos por lágrimas contenidas y noches sin dormir. Don Alejandro tenía 60 años y había construido su imperio desde cero. Hijo de un comerciante menor, había trabajado incansablemente para acumular tierras, ganado y poder político. Se había casado con Esperanza Vázquez, hija de una familia aristocrática, más por conveniencia social que por amor, aunque con el tiempo había desarrollado un cariño genuino por ella. Esperanza había muerto 5 años atrás en un accidente de carruaje, dejándolo con su única hija, Catalina, quien se había convertido en el centro absoluto de su universo. Catalina era todo lo que don Alejandro valoraba: hermosa, inteligente, educada y portadora del apellido Mendoza con gracia natural. Pero más que eso, era lo único que le quedaba de Esperanza y el único legado verdadero que dejaría en el mundo. La idea de perderla era literalmente insoportable. «Apache», comenzó don Alejandro, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantener control. «Necesito...». Las palabras se le atragantaron en la garganta. Durante toda su vida había sido un hombre acostumbrado a dar órdenes, a exigir obediencia, a tomar lo que quería sin pedir permiso. Pero ahora se encontraba en la posición de suplicar ayuda al representante de un pueblo que había intentado destruir. Keme estudió el rostro del hombre que había sido su enemigo durante tantos años. Podía ver el orgullo luchando contra la desesperación, el odio arraigado batallando contra la necesidad urgente. «¿Qué necesitas?», preguntó con voz tranquila, sin rastro de triunfo o venganza. Un verdadero curandero no se regocijaba en el sufrimiento de otros, incluso cuando esos otros habían causado tanto dolor. «Es mi hija», murmuró don Alejandro, cada palabra saliendo como si fuera arrancada de su alma. «Catalina está muriendo, y los mejores doctores del territorio han dicho que no hay esperanza. He escuchado que tú has curado enfermedades que otros no pueden tocar. Vengo a pedirte, no, a suplicarte que la ayudes». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que he sido tu enemigo, que he hecho cosas terribles a tu pueblo. Pero ella es inocente. Catalina nunca ha lastimado a nadie. No merece morir por mis pecados». Keme invitó a don Alejandro a entrar y a sentarse junto al fuego. Le sirvió té de hierbas calmantes mientras escuchaba la historia completa de la enfermedad de Catalina.
Lo que había comenzado como fatiga y dolores de cabeza se había transformado rápidamente en algo mucho más serio. Fiebre alta que no respondía a ningún tratamiento, delirios que la mantenían en un estado constante de agitación y una pérdida progresiva de peso que la estaba consumiendo literalmente ante los ojos de su padre. 3 doctores diferentes han venido de Santa Fe, explicó don Alejandro. Probaron sangrías para equilibrar sus humores, purgas para limpiar su sistema, opiáceos para calmar su agitación. Nada ha funcionado. De hecho, parece empeorar cada día. El doctor Herrera, el más respetado médico de la región, me dijo ayer que prepare para lo peor. Keme escuchó atentamente, no solo a las palabras, sino al dolor profundo detrás de ellas. ¿Cuándo comenzó exactamente? ¿Había algo en su vida que hubiera cambiado antes de que aparecieran los síntomas? Don Alejandro pensó cuidadosamente. Ahora que lo mencionas, sí, todo comenzó después de un incidente hace un mes. Hubo un enfrentamiento cerca de nuestros límites de propiedad. Mis vaqueros encontraron a una familia apache acampando en lo que consideramos nuestra tierra. Yo ordené que los expulsaran por la fuerza. Hubo violencia. Un anciano apache resultó gravemente herido. Hizo una pausa, el remordimiento claro en su voz. Catalina vio todo desde la casa. Esa noche me confrontó. Me gritó como nunca antes lo había hecho. Dijo que me había convertido en un monstruo, que estaba avergonzada de llamarme padre. Fue la primera vez que nos peleamos realmente. Al día siguiente, comenzó a mostrar signos de enfermedad. Keme asintió, comenzando a entender la verdadera naturaleza del problema. ¿Ha hablado durante sus delirios? ¿Ha dicho algo específico? Sí, admitió don Alejandro con dificultad. Habla sobre sangre en sus manos, sobre no poder limpiarlas. Habla sobre el anciano apache, pregunta si está bien, si sobrevivió, y constantemente dice que ella tiene la culpa, que debería haber hecho algo para detenerme. El cuadro se estaba volviendo claro para Keme. Esta no era simplemente una enfermedad física, sino una crisis espiritual profunda. Catalina estaba experimentando lo que su pueblo llamaba enfermedad del alma, una condición donde el conflicto entre los valores profundos de una persona y las acciones que se ve obligada a presenciar o tolerar, crea una ruptura en su ser esencial. Traerla aquí. Pero debes entender que mi medicina es diferente a la de tus doctores. No uso instrumentos de metal o sustancias químicas. Trabajo con plantas, con energía, con sanación del espíritu tanto como del cuerpo. Si traes a tu hija aquí, debes confiar completamente en mis métodos. Don Alejandro no vaciló. Haré cualquier cosa. Si puedes salvarla, puedes pedirme lo que quieras. No quiero nada de ti, respondió Keme. Un curandero verdadero sana porque es su naturaleza, no por recompensa. Pero necesito tu palabra de que no interferirás con mi trabajo, sin importar lo extraño que pueda parecer. Tienes mi palabra, prometió don Alejandro inmediatamente. Una hora después, don Alejandro regresó con una procesión que incluía a su hija Catalina, transportada en una litera especialmente construida, así como varios sirvientes y vaqueros que habían insistido en acompañarlo para protección. Cuando Keme vio a Catalina por primera vez, inmediatamente entendió por qué su padre estaba tan desesperado. Catalina Mendoza había sido conocida en toda la región por su belleza extraordinaria. A los 23 años era considerada una de las mujeres más hermosas de Nuevo México, con cabello castaño que brillaba como seda bajo el sol, ojos verdes que parecían contener la profundidad de lagos de montaña, y una gracia natural que hablaba de educación refinada y dignidad innata. Pero la mujer que Keme vio era una sombra de esa belleza. Su piel, normalmente radiante, ahora tenía un tinte grisáceo que hablaba de enfermedad profunda. Sus mejillas estaban hundidas, evidencia de la pérdida dramática de peso. Su cabello, aunque aún hermoso, estaba opaco y sin vida. Incluso inconsciente, su rostro mostraba líneas de sufrimiento que no deberían haber estado allí a su edad. Pero era su expresión lo que más impactó a Keme. Incluso en estado de delirio, había una angustia en sus facciones que sugería que estaba luchando batallas internas tremendas. Sus manos se movían constantemente como si estuviera tratando de lavar algo invisible y ocasionalmente gemía palabras que sonaban como súplicas o disculpas. «Pónganla aquí», instructó Keme, señalando una cama especial que había preparado cerca del fuego.
Había colocado pieles de venado suave sobre un marco de madera que él mismo había construido y había rodeado el área con plantas de poder que ayudarían en el proceso de sanación. Cuando colocaron a Catalina sobre la cama, Kemé se acercó para hacer su primera evaluación. Sus manos se movieron sobre su cuerpo sin tocarla, sintiendo las energías que se arremolinaban a su alrededor. Lo que encontró lo sorprendió por su intensidad. El aura de Catalina estaba fracturada, como un cristal que había sido golpeado con tanta fuerza que desarrolló grietas profundas que amenazaban con romperlo completamente. «Necesito estar solo con ella», anunció Kemé. «Mi trabajo requiere silencio absoluto y concentración total. Pueden esperar afuera, pero no deben interrumpir sin importar lo que escuchen. Algunos aspectos de la sanación apache pueden parecer alarmantes para aquellos que no los entienden». Don Alejandro luchó visiblemente con esta solicitud. La idea de dejar a su hija sola con un apache, incluso uno al que había venido a buscar ayuda, desafiaba décadas de condicionamiento cultural. Pero una mirada al rostro sufriente de Catalina fue suficiente para vencer sus prejuicios. «Está bien», murmuró. «Confío en ti. Pero por favor, sálvala». Cuando se quedaron solos, Kemé comenzó el trabajo más importante de su carrera como curandero. Primero, encendió un fuego ceremonial. No el fuego común que había estado ardiendo para calentar la choza, sino un fuego sagrado alimentado con maderas específicas que había recolectado en lugares de poder. Cedro para purificación, salvia para limpiar energías negativas, sweetgrass para invitar energías positivas. El humo que se alzó del fuego ceremonial tenía propiedades que iban más allá de lo físico. Mientras llenaba la choza, Kemé comenzó a cantar en voz baja en su lengua nativa, invocando a los espíritus de sanación para que vinieran a ayudar. Sus canciones no eran melodías aleatorias, sino fórmulas sagradas que habían sido perfeccionadas durante generaciones, cada nota y cada palabra cargada de intención curativa. Mientras cantaba, Kemé preparó su primera medicina. De sus reservas más preciosas, tomó raíz de Osha, una planta sagrada que crecía solo en las altitudes más altas de las montañas y que se decía tenía el poder de restaurar el equilibrio espiritual. También añadió flores de árnica para reducir la inflamación, corteza de sauce para bajar la fiebre y algo aún más especial: hojas de una planta rara llamada lágrimas de la madre tierra, que solo crecía en lugares donde se habían derramado lágrimas de gran tristeza. El proceso de preparar la medicina fue en sí mismo un ritual. Kemé molió cada hierba con un mortero de piedra que había pertenecido a su madre, infundiendo cada movimiento con intenciones de sanación y amor. Añadió agua de un manantial sagrado que había estado guardando para ocasiones especiales y calentó la mezcla sobre el fuego ceremonial mientras continuaba cantando. Cuando la medicina estuvo lista, Kemé se acercó a Catalina con reverencia. Su primera tarea era administrar el té de hierbas, pero ella estaba tan inconsciente que esto requería extrema paciencia y cuidado. Gota por gota, comenzó a hacer que el líquido curativo pasara por sus labios, masajeando suavemente su garganta para estimular el reflejo de tragar. Al principio, ella no respondía, pero gradualmente su cuerpo comenzó a aceptar la medicina. Era un proceso lento que requería concentración total, pero Kemé había aprendido que la sanación verdadera no podía ser apresurada. Cada gota de medicina era como una semilla de curación plantada en su sistema, y como todas las semillas, necesitaba tiempo para germinar y crecer. Mientras trabajaba, Kemé también usó otras técnicas de sanación. Sus manos se movieron sobre el cuerpo de Catalina en patrones específicos, dirigiendo energía curativa hacia los lugares donde sentía bloqueos o desequilibrios. Cantó canciones específicas para diferentes aspectos de su condición, canciones para reducir la fiebre, canciones para calmar el espíritu agitado, canciones para reparar las fracturas en su aura. La primera noche fue la más crítica. Kemé no durmió en absoluto, manteniendo vigilante junto a Catalina mientras su cuerpo luchaba contra la enfermedad. Su fiebre subió aún más antes de comenzar a bajar, y durante las horas más oscuras de la noche, ella murmuró constantemente en español, sus palabras una mezcla de confesiones, súplicas y autoacusaciones. «No pude detenerlo», susurraba una y otra vez. «Vi lo que hizo al anciano y no pude detenerlo.
La sangre está en mis manos también. Soy tan culpable como él. Keme escuchó cada palabra, entendiendo que estas confesiones delirantes eran en realidad parte del proceso de sanación. Catalina estaba expulsando el veneno emocional que había estado corroyendo su alma, liberando la culpa y la vergüenza que habían estado literalmente matándola. «No eres culpable», le murmuró en español, aunque no estaba seguro de si podía escucharlo. «El dolor que sientes por el sufrimiento de otros es señal de tu bondad, no de tu culpabilidad». Durante la segunda noche, algo comenzó a cambiar. La fiebre de Catalina comenzó a bajar notablemente y sus murmullos se volvieron menos agitados. Keme intensificó sus esfuerzos, añadiendo nuevas medicinas a su régimen y realizando ceremonias más complejas que involucraban cristales de cuarzo que había encontrado en cuevas sagradas. Fue al amanecer del tercer día que Catalina abrió los ojos por primera vez en más de un mes. Al principio, su mirada estaba confundida, moviéndose alrededor de la choza desconocida hasta que se enfocó en Keme, quien estaba sentado pacientemente junto al fuego, preparando su desayuno. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca por el desuso, pero sorprendentemente clara. «Estás en un lugar seguro», respondió Keme suavemente, acercándose con un cuenco de caldo nutritivo que había estado preparando. «Soy Keme. Tu padre me pidió que te ayudara». Catalina parpadeó, tratando de procesar esta información. «¿Mi padre? ¿Dónde está?» «Está cerca, esperando noticias de tu recuperación. Ha estado muy preocupado». «¿Cuánto tiempo he estado enferma?», preguntó, intentando incorporarse. «Más de un mes», respondió Keme, ayudándola gentilmente a sentarse. «Has estado muy enferma, pero ahora estás sanando». Catalina lo estudió con curiosidad, notando por primera vez que era apache. Para sorpresa de Keme, no mostró miedo ni disgusto. En lugar de eso, sus ojos mostraron algo que podría haber sido alivio. «Eres apache», observó, pero no como acusación. «Sí», confirmó Keme. «¿Eso te molesta?» «No», respondió ella después de un momento de reflexión. «De hecho es reconfortante de alguna manera». «¿Reconfortante?». Catalina bajó la mirada, luchando con emociones complejas. «He estado soñando. No, pesadillas. Sobre lo que mi padre hizo a tu pueblo. En mis sueños, el anciano apache que resultó herido venía a mí y me preguntaba por qué no lo ayudé. No podía responderle porque sabía que tenía razón. Debería haber hecho algo». Keme le ofreció el caldo, que ella aceptó agradecida. «El hecho de que sufras por el dolor de otros muestra la pureza de tu corazón, pero no puedes cargar con culpa por acciones que no tomaste». «¿Cómo no puedo?», preguntó Catalina, lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «Soy su hija, comparto su nombre, vivo de su riqueza, me beneficio de su poder. ¿Cómo puedo reclamar inocencia?». «Porque tu alma rechaza esas acciones», explicó Keme con gentileza. «Tu enfermedad fue causada por el conflicto entre tu naturaleza compasiva y las acciones que te viste obligada a presenciar. Tu cuerpo se enfermó porque tu espíritu no podía vivir en armonía con lo que había visto». Catalina lo miró con asombro. «¿Cómo puedes saber eso?». «Porque he visto esta enfermedad antes, no en el cuerpo, sino en el alma. Es común entre aquellos que tienen corazones puros, pero se ven atrapados en situaciones que violan sus valores más profundos». «¿Y puede curarse?», preguntó esperanzada. «Puede curarse», confirmó Keme, «pero requiere más que medicina para el cuerpo, requiere sanación para el espíritu también». Durante los días siguientes, mientras el cuerpo de Catalina continuaba fortaleciéndose, Keme trabajó igualmente duro en sanar su espíritu herido. Le enseñó técnicas de meditación apache que la ayudaron a encontrar paz interior. Le mostró cómo usar la respiración para liberar emociones negativas y le explicó la filosofía apache sobre la responsabilidad personal versus la culpa heredada. «En mi cultura», le explicó una tarde mientras preparaba más medicina, «creemos que cada persona es responsable solo de sus propias acciones. No puedes cargar con la culpa de tu padre, así como él no puede cargar con la responsabilidad de tus decisiones». «Pero he vivido toda mi vida beneficiándome de su riqueza», argumentó Catalina.
Eso me hace cómplice. Solo si eliges serlo en el futuro, respondió Keme. El pasado ya está escrito, pero el futuro es tuyo para escribir. La pregunta no es cómo vivir con la culpa del pasado, sino cómo usar tu vida para crear un futuro mejor. Estas conversaciones se volvieron el corazón de la sanación de Catalina. Mientras su cuerpo se fortalecía con las medicinas de hierbas y el cuidado atento, su espíritu encontraba paz a través de estas discusiones profundas sobre propósito, responsabilidad y redención. Keme descubrió que Catalina tenía una mente extraordinariamente aguda y una sed de conocimiento que había sido frustrada por las limitaciones sociales impuestas a las mujeres de su clase. Ella había aprendido a leer y escribir no solo en español, sino también en latín y francés, y había devorado todos los libros de filosofía y literatura que había podido conseguir secretamente. Siempre he sentido que hay más en la vida que los bailes y las reuniones sociales, le confió una noche mientras observaban las estrellas desde la entrada de la choza. He sentido que tengo un propósito mayor, pero nunca supe qué era. Tal vez tu propósito es ser un puente, sugirió Keme, alguien que pueda entender ambos mundos y ayudar a traer paz entre ellos. La idea resonó profundamente con Catalina. ¿Es eso posible? ¿Puede una persona realmente hacer la diferencia? Una persona con compasión, inteligencia y determinación puede cambiar el mundo, le aseguró Keme. He visto suceder. Mientras hablaban, don Alejandro visitaba diariamente, siempre asombrado por la mejoría progresiva de su hija. Su hostilidad inicial hacia Keme se había transformado primero en respeto cauteloso, luego en admiración genuina. «No entiendo cómo funciona tu medicina», le dijo a Keme después de una semana de ver a Catalina recuperar no solo su salud, sino también una vitalidad que nunca había tenido antes. Los mejores doctores de 3 estados no pudieron ayudarla, pero tú la has devuelto no solo a la vida, sino a una vida mejor de la que tenía antes. Porque trato a la persona completa, explicó Keme. No solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. La medicina occidental a menudo olvida que los humanos son más que solo carne y sangre. Don Alejandro lo estudió con nueva consideración. ¿Todos los apaches piensan así? La mayoría, respondió Keme. Hemos desarrollado esta sabiduría durante miles de años. Es parte de por qué amamos tanto nuestra tierra, no solo por sus recursos, sino porque entendemos nuestra conexión con ella. Yo nunca lo vi así, admitió don Alejandro. Para mí, la tierra siempre ha sido algo que poseer, explotar, usar para construir riqueza. Y ahí está la diferencia entre nuestros pueblos, observó Keme sin juicio. Ustedes ven la tierra como propiedad. Nosotros la vemos como madre. Estas conversaciones comenzaron a plantar semillas de cambio en el corazón de don Alejandro. Por primera vez en su vida, comenzó a cuestionar las suposiciones fundamentales sobre las que había construido su imperio. Después de 2 semanas de cuidado intensivo, Catalina estaba físicamente recuperada, pero algo más había sucedido durante el proceso de sanación. Lo que había comenzado como una relación de curandero y paciente, se había transformado en algo mucho más profundo e inesperado. Keme había encontrado en Catalina no solo una mente brillante y un espíritu compasivo, sino también un alma que resonaba con la suya de maneras que nunca había experimentado. Ella, por su parte, había descubierto en él una sabiduría, gentileza y fuerza que contrastaba dramáticamente con todos los hombres que había conocido en su mundo anterior. Keme, dijo una noche mientras se sentaban junto al fuego, observando las llamas danzar en la oscuridad. No quiero irme. Él la miró, su corazón latiendo más rápido. ¿Por qué? Porque contigo he encontrado algo que nunca supe que existía, admitió. He encontrado paz, propósito y... Hizo una pausa, reuniendo coraje. He encontrado amor. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como estrellas brillantes. Keme había estado luchando con los mismos sentimientos, pero había temido expresarlos por las implicaciones que tendrían. Yo siento lo mismo, confesó finalmente. Pero sabes que esto es imposible. Tu padre, tu mundo, nunca aceptarían que me enamore de un apache. Tal vez no, pero también sé que no puedo regresar a mi vida anterior fingiendo que esto nunca pasó. He cambiado demasiado, he visto demasiado,
He aprendido demasiado. Queme extendió su mano y tocó suavemente la suya. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Entiendes lo que significaría? Serías rechazada por tu familia, tu clase social. Tendrías que vivir como apache, lejos de todo lo que has conocido. Ya he estado lejos de todo lo que realmente importa, respondió Catalina con convicción. Mi vida anterior era hermosa por fuera, pero vacía por dentro. Aquí, contigo, he encontrado significado real por primera vez. Queme estudió su rostro a la luz del fuego, viendo la determinación que brillaba en sus ojos verdes. Mi pueblo tendría dificultades para aceptar a una mujer mexicana también. Durante generaciones, hemos sido enemigos. Entonces tendremos que demostrarles que el amor puede superar el odio, dijo Catalina. Tendremos que ser el ejemplo de que es posible una vida diferente. Esa noche, bajo las estrellas infinitas del desierto de Nuevo México, dos almas que habían encontrado su hogar en el otro compartieron su primer beso. Era un momento que marcaba no solo el comienzo de su amor, sino el inicio de un camino que cambiaría las vidas de todos a su alrededor. La mañana siguiente trajo la realidad en forma de don Alejandro, quien llegó como siempre para visitar a su hija completamente recuperada. Pero cuando entró en la choza, inmediatamente sintió que algo había cambiado. Había una nueva intimidad en la forma en que Catalina y Queme se miraban, una conexión que iba mucho más allá de curandero y paciente. «Buenos días, padre», saludó Catalina, irgiéndose con una dignidad que él nunca había visto en ella. «Necesito hablar contigo sobre algo muy importante». Don Alejandro sintió un escalofrío de premonición. «¿Qué es, hija?». Catalina tomó la mano de Queme, un gesto que hizo que los ojos de su padre se agrandaran de shock. «Padre, durante estas semanas de recuperación he encontrado algo más que salud. He encontrado amor verdadero, propósito real y un camino hacia la felicidad que nunca supe que existía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Alejandro se quedó inmóvil, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Lentamente sus ojos se movieron de su hija a Queme, luego de vuelta a Catalina. «¿Qué estás diciendo exactamente?», preguntó con voz peligrosamente controlada. «Estoy diciendo que amo a Queme, y él me ama a mí», declaró Catalina con valentía. «Estoy diciendo que quiero quedarme aquí, vivir como su esposa, aprender los caminos de su pueblo». Don Alejandro se puso de pie tan bruscamente que derribó la silla en la que había estado sentado. Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, incredulidad, ira, y finalmente algo que parecía traición personal. «¿Así es como me pagas?», le gritó a Queme. «¿Salvando la vida de mi hija solo para robar su corazón? ¿Es esta tu venganza contra mí?». «No es venganza», respondió Queme con calma, aunque se puso de pie para enfrentar la furia del hombre mayor. «Es amor verdadero, algo que no puede fingirse o forzarse». «¿Amor?», escupió don Alejandro. Eres un apache. Ella es una dama de la sociedad. Esto es imposible. ¿Por qué es imposible?, desafió Catalina, levantándose también para estar junto a Queme. ¿Por qué él es apache? ¿Porque su piel es más oscura que la mía? ¿Porque sus antepasados son diferentes? Este hombre me salvó la vida cuando tus doctores civilizados se dieron por vencidos. Me mostró compasión cuando mi propio mundo me había dejado enfermar de culpa y vergüenza. «No entiendes lo que estás diciendo», rugió don Alejandro. «Serías una paria. Ninguna familia respetable te recibiría. Vivirías en la pobreza, en condiciones primitivas». «Viviría con honor», replicó Catalina. «Viviría siendo fiel a mi corazón en lugar de las expectativas de otros». Don Alejandro se volvió hacia Queme con ojos llenos de furia y dolor. «¿Qué le has hecho a mi hija? Cuando la traje aquí, era obediente, respetuosa. Ahora se rebela contra todo lo que le he enseñado». «Le he mostrado que tiene opciones», respondió Queme con dignidad. «Le he enseñado que su valor no depende de la aprobación de otros, sino de su propia integridad». «Silencio», gritó don Alejandro. «Tú no tienes derecho a enseñarle nada. Eres un salvaje que vive en una choza». Las palabras golpearon el aire como latigazos, pero fue Catalina quien respondió con una furia que sorprendió a ambos hombres. «¡Basta!», gritó, interponiéndose entre su padre y Queme. «No voy a permitir que insultes al hombre que salvó mi vida. Queme ha mostrado más nobleza, más honor, más verdadera civilización en estas pocas semanas que la que he visto en años de vida en sociedad». «Catalina, tú no sabes lo que dices», murmuró don Alejandro,
tratando de controlar su temperamento. Estás confundida, agradecida. Es normal que sientas algo por quien te salvó, pero eso no es amor verdadero. ¿No?, preguntó Catalina, acercándose a su padre. Entonces, ¿qué es amor verdadero, padre? ¿Los matrimonios arreglados por conveniencia social? ¿Las uniones basadas en dinero y posición? ¿Dónde está el amor en eso? Don Alejandro se quedó sin palabras por un momento, recordando su propio matrimonio con Esperanza, que había comenzado por conveniencia, pero se había transformado en amor real con el tiempo. «Es diferente», murmuró finalmente. «Esperanza y yo éramos de la misma clase, la misma cultura. Y mira lo solo que has estado desde que murió», observó Catalina con gentileza. «Mira el vacío en tu vida, la amargura que has acumulado. ¿Es esa la vida que quieres para mí?». Sus palabras tocaron una herida profunda en el corazón de don Alejandro. Era verdad que desde la muerte de Esperanza había estado perdido, llenando el vacío con más riqueza, más poder, más control sobre otros, pero nunca encontrando paz real. «Además», continuó Catalina, «he visto cómo vives, padre. Tienes todo el dinero y el poder que un hombre podría desear. ¿Pero eres feliz? ¿Duermes en paz por las noches? ¿Te despiertas cada mañana con alegría?». Don Alejandro no pudo responder, porque la respuesta era no, y todos en la habitación lo sabían. Keme, que había estado observando este intercambio entre padre e hija, finalmente habló. «Don Alejandro, entiendo tu pena y tu preocupación. Como padre, es natural que quieras proteger a tu hija. Pero pregúntate esto, ¿la estás protegiendo o la estás prisionando? No te atrevas a decirme cómo criar a mi hija», replicó don Alejandro, pero con menos veneno que antes. «Tienes razón», admitió Keme. «No tengo ese derecho, pero sí tengo el derecho de amar a Catalina, y ella tiene el derecho de elegir su propio camino en la vida». «Ella es mi única hija», murmuró don Alejandro, y por primera vez su voz se quebró. «Es todo lo que me queda de esperanza. Si la pierdo...». «No me vas a perder», dijo Catalina suavemente, acercándose a su padre. «Simplemente me vas a ver convertirme en quien realmente soy, en lugar de quien crees que debería ser». Don Alejandro la miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Estás absolutamente segura de esto? ¿No hay nada que pueda decir o hacer para cambiar tu mente?». «Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida», respondió Catalina sin vacilar. Don Alejandro se sentó pesadamente, de repente luciendo todos sus 60 años. «Entonces supongo que no tengo opción más que aceptarlo». «Siempre tienes opción», observó Keme. «Puedes aceptarlo con gracia y mantener a tu hija en tu vida, o puedes rechazarlo y perderla para siempre». Don Alejandro los miró a ambos durante un largo momento. Finalmente suspiró profundamente. «Si hago esto, si acepto esta unión, tengo condiciones». «¿Cuáles?», preguntó Catalina cautelosamente. «Primera, quiero conocer mejor a este hombre», dijo señalando a Keme. «Quiero entender sus costumbres, su pueblo, su manera de vivir. Si va a ser parte de mi familia, necesito saber quién es realmente». «Eso es justo», acordó Keme. «Segunda», continuó don Alejandro, «quiero que ambos consideren vivir en mi propiedad, en una casa que construiré para ustedes. No necesariamente en la casa principal, pero en mis tierras. Quiero poder ver a mis futuros nietos». Catalina y Keme intercambiaron miradas. «Hablaremos de eso», prometió Catalina. «Y tercera», añadió don Alejandro con voz más firme, «quiero que me ayuden a reparar el daño que he hecho a tu pueblo, Keme. Quiero aprender a vivir en paz con los apaches». Esta última condición sorprendió tanto a Catalina como a Keme. «¿Estás hablando en serio?», preguntó Catalina. «Completamente en serio», respondió don Alejandro. «He tenido tiempo para pensar durante estas semanas, viendo lo que Keme hizo por ti. He comenzado a cuestionar muchas de mis creencias sobre los apaches. Si voy a aceptar a uno como yerno, mejor que aprenda a entender a su pueblo. Keme estudió al hombre que había sido su enemigo durante tanto tiempo. Eso requerirá mucho trabajo», advirtió. «Décadas de malentendidos no se borran fácilmente». «Lo entiendo», asintió don Alejandro, «pero estoy dispuesto a intentarlo. Por Catalina y tal vez por mi propia alma». Los meses que siguieron fueron de transformación gradual para todos los involucrados. Don Alejandro comenzó a visitar regularmente a Keme, no solo para ver a Catalina, sino para aprender sobre las costumbres y filosofía apache.
Gradualmente, su respeto por la sabiduría de Keme creció hasta convertirse en admiración genuina. Catalina floreció en su nueva vida, aprendiendo las artes de sanación apache y trabajando junto a Keme para traer medicina a ambas comunidades. Su comprensión natural de ambas culturas la convirtió en una mediadora valiosa entre los dos mundos. Keme, por su parte, encontró en don Alejandro un hombre más complejo de lo que había imaginado. Debajo de la arrogancia y el prejuicio, había una mente inteligente y un corazón que había sido endurecido por años de conflicto, pero que aún era capaz de cambio. La boda se celebró 6 meses después en una ceremonia que combinó tradiciones apache y católicas. Don Alejandro no solo asistió, sino que caminó con Catalina hacia el altar improvisado, entregando oficialmente a su hija al hombre apache que había aprendido a respetar. La celebración duró 3 días, con miembros de ambas comunidades participando en festividades que muchos nunca habían imaginado posibles. Fue el comienzo de una nueva era de entendimiento entre los dos pueblos. 2 años después, cuando Catalina dio a luz a su primer hijo, un niño hermoso que tenía los ojos verdes de su madre y la estructura ósea fuerte de su padre, don Alejandro lloró de alegría al sostener a su nieto. El bebé representaba no solo la continuación de su línea familiar, sino también la promesa de un futuro donde las diferencias culturales se celebrarían en lugar de temerse. «¿Cómo lo vas a llamar?», le preguntó a Catalina mientras acunaba al bebé. «Esperanza», respondió ella, honrando la memoria de su madre. Esperanza porque representa la esperanza de un mundo mejor. Don Alejandro sonrió a través de sus lágrimas. «Tu madre habría estado tan orgullosa». Keme, observando a 3 generaciones de familia reunidas alrededor de su hijo, sintió una paz profunda que no había conocido desde la muerte de sus propios padres. Había encontrado no solo amor, sino también un propósito que iba más allá de la sanación individual. Había ayudado a sanar las heridas entre 2 pueblos. Años más tarde, cuando la historia de Keme y Catalina se había convertido en leyenda local, los visitantes venían de lugares lejanos para conocer al curandero apache y su esposa mexicana que habían demostrado que el amor podía superar cualquier barrera. Su hogar se había convertido en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban sanación, no solo para sus cuerpos, sino para sus corazones divididos. Una tarde, mientras observaban a sus 3 hijos jugar en el jardín que habían creado juntos, donde plantas medicinales apache crecían junto a flores europeas que Catalina había plantado, Keme le preguntó a su esposa si alguna vez se arrepentía de su decisión. «Jamás», respondió Catalina sin vacilar, tomando su mano. «Encontré mi verdadero hogar el día que desperté en tu choza». Todo lo que vino antes era solo preparación para este momento, para esta vida, para este amor. Keme levantó su mano y besó suavemente sus dedos. «Y yo encontré mi propósito más grande cuando tu padre tocó mi puerta esa noche. Pensé que solo iba a sanar tu cuerpo, pero terminé sanando mi propio corazón». En la distancia, don Alejandro, ahora un hombre completamente transformado que trabajaba activamente por la paz entre las comunidades, jugaba con sus nietos mientras les enseñaba palabras tanto en español como en apache. Su transformación había sido tan completa que muchos de sus antiguos asociados ya no lo reconocían como el mismo hombre que una vez había predicado odio contra los nativos. El sol se ponía sobre las montañas de Nuevo México, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí que parecían bendecir la unión de 2 culturas, 2 corazones y 2 mundos que habían encontrado la manera de existir en armonía perfecta. La historia de Keme y Catalina se había convertido en más que un simple romance. Era un testimonio del poder transformador del amor verdadero, una prueba de que los prejuicios más profundos pueden superarse cuando los corazones se abren a la posibilidad de ver más allá de las diferencias superficiales hacia la humanidad compartida que une a todos los pueblos. Y en las noches estrelladas del desierto, cuando el viento llevaba el aroma de las hierbas medicinales que crecían en su jardín,
Keme y Catalina sabían que habían encontrado algo más valioso que todo el oro del mundo. Habían encontrado un amor que no solo los había sanado a ellos, sino que había plantado semillas de sanación que continuarían creciendo durante generaciones por venir.